todas las personas que escuchan este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la importancia de la inteligencia emocional en el ámbito organizacional. Es por esto que es indispensable recordar que el ser humano se encuentra conformado por 3 esferas, las cuales son la biológica, la psicológica y la social, es decir, un ser biopsicosocial, definido de esta manera por George Engel en 1977, haciendo referencia al que el ser humano no es solo mente y cuerpo, sino un ser holístico e integral. Teniendo en cuenta lo anterior, el ser humano no se puede mirar en un solo espacio y en una de sus esferas, ya que tiene un componente biológico establecido de acuerdo a su condición física y genética. Adicional a esto, tiene emociones y sentimientos, y también en el ámbito social se debe relacionar con el otro, reconociendo el contexto en que se desenvuelve, identificando las culturas y costumbres. Es por esto que dentro de la organización se hace indispensable y fundamental reconocer a todos sus integrantes como seres humanos integrales, los cuales deben contar con una inteligencia emocional, que es el tema en el cual vamos a profundizar el día de hoy. Para esto nos vamos a referir a Daniel Goleman, que en el 2000 define a la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer y percibir, comprender y regular nuestras emociones y las de los demás. Haciendo referencia a lo anterior, en una organización es fundamental esta capacidad en los trabajadores, ya que implica que éste sea competente de forma personal e interpersonal, las cuales se conforman de 5 dimensiones: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales. Para esto voy a traer aquí a colación a Gutiérrez Tobar, que nos define, y citarlo, claro está, nos define estas dimensiones de la inteligencia emocional de la siguiente manera. Cuando hablamos de autocontrol, nos referimos a que es la habilidad de controlar nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar juicios prematuros. El autoconocimiento, por otra parte, es la capacidad de reconocer y entender en uno mismo las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto que estos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Cuando hablamos de automotivación, es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, hacer frente a los problemas y encontrar soluciones. También en la empatía podemos ver que es una habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en un lugar, respondiendo correctamente a sus reacciones emocionales. Y las habilidades sociales es el talento en el manejo de las relaciones con los demás. Reconocer estas habilidades en sí mismo permite al ser humano estimular su potencial y lograr dar lo mejor de sí en las actividades que realice, teniendo así la capacidad de conocerse a sí mismo y a los demás, motivarse y llevar adecuadamente sus relaciones para de esta manera poder ser competente como persona y profesional. Es por esto que se hace fundamental que las empresas potencien estas capacidades de sus trabajadores y de esta manera conseguir una mayor productividad. Ahora, para contarnos un poco sobre las inteligencias múltiples que hacen parte fundamental de nuestro tema principal y del cómo llegar a tener una inteligencia emocional organizacional, escucharemos a nuestra compañera. Bienvenida. Para referirnos a este tema debemos mencionar a Howard Gardner, que en el año 1983 crea el modelo de entendimiento de la mente en donde se establecen las inteligencias múltiples, explicando de esta manera que los seres humanos no solo aprenden de una manera, sino que además, de acuerdo a las inteligencias que se predominan en ellos, pueden desarrollar de una mejor manera sus funciones. Las inteligencias múltiples se dividen en inteligencia lógico-matemática, musical, visoespacial, corporal, senestésica, inteligencia naturalista, interpersonal, intrapersonal e inteligencia lingüística o verbal. Es así como nuevamente vemos la importancia del ser humano con el contexto en el que se encuentra y con la sociedad,
para no solo tener buenas relaciones, sino además esto le permite generar aprendizajes significativos que podrán poner en práctica cuando lo requiera. Retomando lo anterior, podemos decir que para las organizaciones se genera una necesidad y es de emplear las teorías vistas con el fin de potencializar las habilidades y las comunidades de sus empleados, ya que si en el ser humano existe un equilibrio en sus tres esferas, estas de las que hablamos al principio, al referirnos a que somos seres humanos biopsicosociales, puede sin duda alguna tener una mayor productividad para realizar sus funciones y para relacionarse con los demás, llevando a esto su organización pueda tener una mayor estabilidad y muy probablemente una mejor continua. Muchas gracias a todas las personas que escucharon el presente podcast. Los invito a fortalecer su inteligencia emocional y ser más productivos.